En nuestras sociedades se está librando una batalla de valores sin precedentes y un enfrentamiento entre la vida y la economía, entre la vida y el capitalismo. En esta lucha, la ética de la vida cuenta con tres poderosas herramientas: el feminismo, la ecología y el animalismo. En Podemos debemos insertar de forma prioritaria y transversal estas filosofías en todas nuestras propuestas y acciones, para que la empatía deje de ser un anhelo y se convierta en el ingrediente básico de todas nuestras relaciones con el mundo. Me han pedido que explique en qué temas concretos de protección animal está enfrascado en estos momentos el Parlamento Europeo, y por eso voy a hablaros de algunos de los avances legislativos que se están llevando a cabo desde las instituciones comunitarias. En territorio europeo se tortura sistemáticamente a los animales. Lo digo claramente y sin que me tiemble la voz. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté en nuestras manos para detenerlo. No es suficiente con animar a la gente a vivir de forma diferente. Hay que ir un paso más allá, hay que cambiar el sistema, sus reglas del juego, es decir, las leyes. Actualmente la cría de conejos está mínimamente regulada en muy pocos estados de la Unión Europea, mientras que en el resto no hay establecidos ni siquiera unos estándares mínimos de bienestar animal, como es en el caso de España. Esto conduce a situaciones inadmisibles, como el hacinamiento masivo en jaulas, que provoca que para estos animales su corta existencia sea una constante tortura. Les provoca estrés, malformaciones, enfermedades, infecciones y muertes agónicas. Son más de 300 millones de conejos los criados y sacrificados en Europa sin regulación cada año. Se podría decir que es legal maltratar y torturar a un conejo dedicado al consumo. En enero de 2017, nuestro grupo parlamentario promovió una resolución sobre normas mínimas para la protección de conejos de cría. Fue una batalla larga y que nos dejó un sabor agridulce. Conseguimos que se aprobara, cierto, y tiene puntos favorables. Por ejemplo, en ella se anima a los Estados miembros que eliminen progresivamente la utilización del sistema de jaulas en batería. El problema es que esta, como otras tantas recomendaciones del informe, no son vinculantes. Y no será porque no lo intentáramos. Presentamos una enmienda en la que pedíamos una legislación sobre estándares mínimos de calidad de vida y estuvimos muy cerca de conseguirlo. 21 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones. Esto me lleva a plantear la siguiente cuestión: ¿quién puede estar en contra de una enmienda como esa y por qué? Por la influencia de los lobbies que agrupan a las empresas que se benefician de ello. Me indigna mucho que precisamente uno de los países desde donde más obstáculos se pone a este tipo de regulación es España, que de hecho está recibiendo subvenciones europeas para la promoción del consumo de carne de conejo. En España el 80% de los conejos crecen en jaulas en batería, es decir, pasan toda una vida de indecible sufrimiento. El mismo hecho de que existan esas subvenciones da mucho que pensar y debatir, pero que no estén condicionadas a que no se torturen conejos es sencillamente inaceptable. ¿Y qué podemos hacer? Podemos presionar a la Comisión Europea y a los Estados de la Unión para que se desarrolle una regulación europea que establezca unos estándares mínimos de bienestar. También debemos exigir explicaciones al Gobierno de España acerca de estas subvenciones que está otorgando a la industria para fomentar su consumo sin haber regulado antes su bienestar. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es concienciar a nuestro entorno, dando a conocer las condiciones en las que malnacen, malviven y malmueren millones de conejos cada día. Y presionar a la industria también funciona, porque lo que no se conoce no existe. Seguro que a algunas os sonará que hace poco votamos y aprobamos en el Parlamento Europeo una enmienda que pide prohibir el uso de fondos de la PAC para la alimentación de ganado dedicado a la lidia. Se trata de una enmienda que hemos votado y aprobado recurrentemente y que en parte se está cumpliendo. Me explico. El Parlamento Europeo puede vetar que se destinen fondos de la PAC a la lidia, y lo hemos hecho, pero este veto solo tiene efecto sobre los fondos del llamado Pilar 1 de la PAC, que constituyen los pagos directos. Bajo el Pilar 1, la Unión Europea hace ingresos directos a los agricultores y ganaderos, y en este caso ni un solo euro va a parar a las ganaderías de lidia. Pero lo que no podemos hacer desde el Parlamento Europeo es determinar las políticas nacionales de reparto de la PAC, que se hacen a través del Pilar 2. Esta partida es cofinanciada y gestionada por los Estados y son ellos los que determinan los criterios para conceder las subvenciones. Y es a través de aquí donde los ganaderos de lidia acceden a la PAC. Es por ello que esta lucha no solo se encuentra en Bruselas, donde la actual reforma de la PAC nos da una tímida ventana de oportunidad para cortar del todo estas subvenciones,
sino sobre todo en el Estado, exigiendo al nuevo Gobierno que acabe con este vergonzoso uso de fondos públicos, que acaban en manos de ganaderos de toros de lidia enmascaradas, por ejemplo, como ayudas para la protección de la dehesa. A pesar de que la Unión Europea desarrolló hace tiempo un reglamento respecto al transporte de animales vivos, numerosos estudios demuestran que estos desplazamientos siguen produciéndose en terribles condiciones. Hace poco pudimos ver un vídeo donde se mostraba el transporte de ovejas en un barco que nos llenó a todas de horror. Estas situaciones se repiten cada día dentro del territorio europeo, lo podemos ver cada vez que salimos a una autovía, pero son peores aún cuando dejan nuestras fronteras atrás. Cada año unos 1.000 millones de animales nacidos en Europa son transportados para el consumo humano y el 90% no cumple con los estándares mínimos exigidos por el Reglamento Europeo. Estos viajes pueden durar varios días y recorrer hasta más de 5.000 kilómetros, como las terneras que exportamos a Uzbekistán. Si esta legislación no se está aplicando ni siquiera en territorio europeo, no es difícil imaginar lo que ocurre cuando el camión o el barco salen de nuestras fronteras. Sin ojos ni oídos que puedan controlar las condiciones de los animales, estos se encuentran en total desamparo. El tema es de tal gravedad que en 2015 el Tribunal de Justicia Europeo declaró que las normas sobre el transporte de animales vivos también aplican a los convoys cuando salen de nuestras fronteras, pero nada ha cambiado desde entonces porque nadie supervisa que se cumpla. Esto demuestra que a veces poner una ley sobre el papel no es suficiente para acabar con la barbarie. Es por ello que un gran número de eurodiputados, más de 200, pedimos la creación de una comisión de investigación para detectar los fallos de implementación de la Ley de Transporte de Animales Vivos. La creación de dicha comisión fue rechazada por los grupos mayoritarios, pero la intensidad de la demanda y la preocupación por el tema dentro de esta Cámara ha conseguido que al menos se ponga en marcha un proceso no legislativo para detectar esos fallos y en el que están implicados hasta 3 comités del Parlamento Europeo. El desarrollo de este trabajo parlamentario acaba de comenzar, por lo que toda nuestra atención es poca. Una vez más necesitamos vuestro apoyo y vuestra presión sobre quienes siempre priorizan la economía de unos pocos sobre el bienestar de los seres vivos. Nuestro objetivo, y el de muchos colegas de esta casa, es que se prohíba terminantemente la exportación de animales vivos y la reformulación de la ley para que sea obligatorio sacrificar siempre en el matadero más cercano al lugar donde ha crecido el animal. Así lo han pedido también más de 1 millón de ciudadanas europeas que han presentado una petición oficial al Parlamento Europeo. Estaremos muy atentas a la tramitación de esta preciosa petición ciudadana. Pero en el camino hacia el ambicioso objetivo de acabar con estos transportes, debemos exigir que al menos se cumpla la actual normativa en su totalidad, de aquí a Uzbekistán, y ya sea por tierra, mar o aire. Ya en 2003, la Unión Europea prohibió la captura de delfines salvajes para delfinarios, pero por desgracia sigue siendo legal criar delfines para que pasen su vida encerrados y tengan crías que a su vez perpetuarán este ciclo de sufrimiento. Pero esto no ocurre en todos los países de la Unión. Hace 20 años que no hay delfinarios en el Reino Unido. Finlandia cerró el último en 2015. Noruega, Islandia, Suiza y Francia también los están prohibiendo. Nos queda mucho por avanzar hasta poder tener una ley de la que estar orgullosas, como la India de 2013, que dice claramente: los delfines deben ser vistos como personas no humanas y como tal deben tener sus propios derechos específicos. Desde Europa y desde nuestro país debemos seguir difundiendo la barbarie que supone un delfinario y presionando hasta conseguir su total prohibición. Que muchos estados de la Unión lo hayan hecho nos lo pone un poquito más cerca, aunque sigue estando en nuestras manos. La Unión Europea no es adalid de los derechos de los animales, pero debemos admitir que en ciertos momentos se convierte en una poderosa herramienta en la defensa del bienestar animal. A pesar de sus múltiples fallas y vacíos, Europa es la región del mundo con las legislaciones más ambiciosas en protección animal. Aquí podemos ver las numerosas directivas y reglamentos que desde los años 80 ha desarrollado la Unión Europea en protección animal, elevando algunos estándares a niveles nunca antes vistos. Pero quedan muchas especies por proteger, como los conejos, las vacas lecheras, los pavos, las truchas y salmones, animales que suponen miles de millones de vidas sensibles. Es evidente que tenemos muchísimo trabajo por delante.
desde las instituciones para cambiar las leyes, pero sobre todo desde las calles, con nuestro entorno, amigos y familia. Concienciar sobre el respeto a los animales es una tarea de largo recorrido, pero que resulta en profundas transformaciones sociales, económicas, medioambientales y personales, pero sobre todo políticas. El mundo se cambia cambiando cada una de nosotras. Muchísimas gracias, seguimos.